Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar nuestra segunda clase. Estoy preparando todo lo que es la presentación y comenzaríamos ahora. Bueno, como ustedes ya saben, el nombre del curso es Estrategias de Intervención en el Aula para Niños con TDAH y TEA. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que se entiende por señales de alerta y cómo situarlas en el contexto de aula o cuando yo realizo alguna entrevista con padres, tutores, pueda recolectar la mayor cantidad de información que me permita de cierta forma generar una respuesta en el aula que sea un poco más diversificada y que me permita en este caso comprender y poder contribuir al desarrollo pedagógico de mi estudiante. ¿Ya? Estoy poniendo el tiempo para no pasarme y, y gestionar bien los tiempos respecto a esta segunda clase. Esta segunda clase la vamos a dividir en dos. Vamos a hacer primero las señales de alerta que tienen que ver con trastorno del espectro del autismo. Luego vamos a ver señales de alerta en lo que tienen que ver con el trastorno de déficit atencional. Y vamos a terminar la clase con la visualización de dos videos que nos van a servir para completar la evaluación del día de hoy. Ya la evaluación de la clase 2 es la observación de estos dos videos. Entonces, un poco recordando en qué estábamos, en la clase anterior, o sea, la clase número 1, vimos las perspectivas iniciales y conceptualizaciones actuales desde las bases neurobiológicas del autismo y el trastorno de déficit atencional. ¿Ya? La segunda parte de esta unidad tiene que ver con las señales de alerta, prevención y atención primaria y verificación si hay una pronta derivación a los y las estudiantes y a los centros que trabajen para el trabajo con estudiantes con TDAH o TEA. Entonces, el tema central de la clase de hoy es señales de alerta. Entonces, vamos a empezar un poco a identificar estas señales de alerta. Ya cuando yo hablo de señales de alerta de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, hay que entender que algunos síntomas de inatención o hiperactividad o impulsividad están presentes antes de los 12 años. ¿Ya? Y como yo le mencionaba en la clase anterior, es algo sistemático, es algo que sucede con bastante frecuencia, no son hechos aislados. Es sumamente importante poder recolectar la mayor cantidad de información. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo visualizar o caracterizar el contexto escuela, es decir, hablar con algún colega, con otra persona que trabaje con el niño o con la niña, puedo caracterizar la familia, que hablen otras personas que tengan que ver con su contexto diario, algún cuidador, si es que existiese, o algún tutor, incluso sus hermanos, ya para ver si esas conductas de inatención, hiperactividad, impulsividad son más frecuentes de lo que nosotros pensamos. Ya, y como yo les dije anteriormente, lo más importante es poder ver que si eso se reproduce o están presentes, se pueden visualizar en más de dos contextos, ¿ya? Con familias, amigos, escuela u otras actividades que realiza la persona. Talleres extracurriculares, actividades deportivas. Ya lo ideal es poder recolectar mayor cantidad de información en todos los contextos que él o la estudiante visita o gestiona. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico y laboral. O sea, como yo les mencionaba anteriormente, esta creación del perfil biopsicosocial de un estudiante con trastorno de déficit atencional puede un poco ayudar a orientarnos de cómo básicamente reorganizar la gestión interna del aula, del ecosistema, tanto en relaciones personales, sociales e incluso a nivel curricular. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Ya, por ejemplo, hay trastornos asociados al estado de ánimo, trastornos de ansiedad que no son trastornos de déficit atencional, trastornos disociativos que no son trastornos de déficit atencional, los trastornos de la personalidad y la intoxicación o abstinencia de sustancias. Ya, no son trastornos de déficit atencional. Entonces, se tiende como a solapar esta conducta ya que sucede bajo otros efectos. Respecto al trastorno del espectro del autismo, es importante considerar algunas orientaciones claras desde el perfil de desarrollo. Tanto cuando hablamos de trastornos generalizados del desarrollo,
Eh, el proceso previo a la ejecución del diagnóstico es sumamente importante. ¿A qué me refiero con esto? A poder tomar y considerar cualquiera de las variables que está interfiriendo en los contextos, ya sea relaciones sociales con sus pares, relaciones sociales con su familia, comunicación y lenguaje, eh, actividades extraprogramáticas. No solo es observar en ese momento que se realiza la conducta, sino que hay que trabajar todo lo previo hasta que se genera la conducta. ¿Ya? Como yo les mencionaba, pueden existir comorbilidades respecto al trastorno del espectro del autismo. Existen personas que pueden tener, pueden o no tener discapacidad intelectual, retraso en el lenguaje, intereses inusuales sensoriales que han incluido en forma explícita, y los síntomas tienen que estar presentes en la niñez temprana antes de los 36 meses, ya en el trastorno del espectro del autismo. Cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, estamos hablando de presencia o ausencia de comportamientos normales, o sea, de comportamientos neurotípicos. Según esta definición de neurotípico, está asociado a este perfil más abocado al desarrollo, a los estadios de desarrollo que se relacionan con el ámbito escolar, pero tienen que ver netamente con la calidad de las interacciones con el contexto. ¿Ya? Entonces yo puedo hablar de presencia de algunas o ausencia del desarrollo de otras habilidades. Entonces es sumamente importante, como yo les mencionaba en la clase anterior, tanto cuando hablamos de déficit atencional como cuando hablamos de autismo, la valoración, ya la valoración que se hace previa al diagnóstico es esencial para ver en qué área lo podemos ayudar. No es lo mismo recibir solo un diagnóstico de A22 para decirme que tiene autismo a recibir un diagnóstico diferencial donde participa un logopeda, un terapeuta para analizar el perfil sensorial, psicólogo, pediatra y un educador esencialmente para que lo pueda acompañar en este proceso de la inversión en los ámbitos educativos. ¿Ya? Eh, Algo súper importante y que quiero que les quede claro, que cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, esto no es lineal. Ya una persona no es menos autista desde lo rojo y muy autista hacia lo rosado. Ya es un espectro. Eso quiere decir que se desarrolla en función de las interacciones que va teniendo. Y estas interacciones se pueden ir visualizando en estos criterios. Ya aquí tenemos un círculo bastante, un espectro bastante más completo que este. O sea, puede estar desarrollado en habilidades sociales, pero te puede tener dificultades en percepción, dificultades en funciones ejecutivas. Ya no solamente basta con decir tiene autismo, sino que hay que ver en qué profundidad, no sé si la palabra profundidad se ajuste más, pero tiene que ver cómo se desarrolla en este espectro tan amplio esa persona. En el momento de etapa de vida que lo evaluaron, no es lo mismo evaluar a un niño de 7 que evaluar a un niño de 10. ¿Ya? Sus intereses van a ser totalmente distintos, sí, partiendo de la base que son dos personas distintas. Entonces es sumamente importante situarnos en qué momento de la evaluación nos vamos a trabajar. Y los términos como alto funcionamiento y bajo funcionamiento y Asperger son dañinos y obsoletos. ¿Ya? Ahora solamente se habla de espectro autista y según la categorización la categorización post-evaluación, voy a ver en qué parámetro del espectro se encuentra esta persona, ¿ya? En función de los resultados que obtuvo esa persona en ese momento de la evaluación. ¿Ya? Las características pueden variar. Se habla de niveles de severidad, número a lo largo del tiempo y entre individuos. La severidad va a depender de cada una de las personas. A lo largo del tiempo no es lo mismo evaluar a una persona que tiene 30 años en edad adulta que evaluar un niño o niña de 7 años. Entonces es sumamente importante situarnos en qué momento o en qué acciones estamos evaluando a los niños, ¿ya? Y claramente la intervención de un niño me puede dar luces u orientar para la intervención de otro niño, pero no quiere decir que los objetivos que yo seleccioné para el niño A en el proceso de evaluación van a ser los mismos para el niño B, ¿ya? O la niña B. Hay que centrarnos en esa persona. Por eso ya en la próxima sesión vamos a hablar un poco de ya más de estrategias y una de ellas es la planificación central basada en la persona.
¿ya? Que son objetivos netamente funcionales y que ayudan a esa persona en ese momento de la vida. Las señales de alerta también, como yo les mencionaba, están en el trastorno de déficit atencional, están presentes antes de los 12 años. Vamos a hacer un recuento antes de avanzar. Y es sumamente importante visualizar que estos elementos, para terminar la idea del déficit atencional, eh, no se tienen que visualizar de forma aislada. Lo más importante, hay que tener tres variables claras, es que sean frecuentes, que se compartan en dos o más contextos, que el niño participe, y lo más importante es que interfieren en algunos de los funcionamientos sociales, académicos y laborales, ¿ya? Laborales cuando hablamos de una persona transicionando a su vida adulta, ya cuando ingresa al mundo laboral. Y hablamos de especificidades. Según el DCM5, existen estas especificidades. La primera especificidad tiene que ver con estos dos criterios. El criterio A, que es el A1, que es de inatención, que es durante la presencia combinada de cualquiera de estos dos antes de los 6 meses. ¿Ya? Cuando el niño tiene el criterio A durante los 6 meses, se habla de una presentación predominante de falta de atención. No así, no existe la predominancia de la hiperactividad. Pero si su criterio sería el 2, durante los últimos 6 meses, su presentación predominante es la hiperactividad y la impulsividad. Entonces tenemos estos dos criterios y esta presentación combinada de uno o el otro para saber si es predominantemente inatento o predominantemente hiperactivo. ¿Ya? Esos son los criterios que tiene el segundo, disculpen, el DCM5. Otro criterio de especificidad, el criterio número 2, es la remisión parcial. Cuando previamente se cumplían todos los criterios, no todos los criterios que han cumplido durante los 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento académico o laboral. ¿Ya? Eso quiere decir, una vez que cumple todos los criterios, nos vamos dando cuenta que hay criterios que no los va cumpliendo los últimos 6 meses. ¿Ya? Y se ve como un estancamiento en el desarrollo de habilidades de su funcionamiento. Eso quiere decir que cuando hablamos de habilidades de su funcionamiento estamos hablando de habilidades sociales, académicas o laborales. Siguiendo esa especificidad, nos podemos ir a la especificidad número 3. Cuando hablamos de los síntomas, podemos hablar de síntomas, de sintomatología breve, o sea, leve, moderado y grave. Todo esto en relación al trastorno de déficit atencional. ¿Ya? Una vez que tenemos la caracterización de si es predominantemente inatento o predominantemente activo o hiperactivo, disculpen, puedo ir un poco más abajo. ¿Ya? La especificidad 3, cuando hablamos de leve, son pocos o ningunos síntomas están presentes más que los necesarios para el diagnóstico. ¿Ya? O sea, existe la visualización del evaluador de estos síntomas en todos los contextos que ya mencionamos, en 3 o más contextos, que perduran a través de 6 meses o más, pero son conductas que se pueden visualizar, ¿ya? Y solo producen un deterioro mínimo del funcionamiento social y laboral. Cuando hablamos de los deterioros, hablamos de una especificidad moderada cuando los síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave, ¿ya? O sea, vamos a decir que esa especificidad tiende a presentar problemas en el funcionamiento social y laboral. ¿Ya? Y cuando hablamos de una especificidad bastante más grave, tenemos la presencia de muchos de los síntomas mencionados anteriormente, aparte de los necesarios para el diagnóstico. O sea, no solamente basta con que se visualicen algunos o se visualicen todos para el diagnóstico, sino que existe la presencia de algunos otros más relacionados a la inatención o la hiperactividad con impulsividad. ¿Ya? Y los síntomas producen un deterioro notable en el funcionamiento social y laboral. O sea, yo, desde mi experiencia, es sumamente importante observar, registrar. Nosotros ahora estamos en un proceso de diagnóstico de un niño con trastorno de déficit atencional eh, que está más ligado a la hiperactividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el deterioro funcional de su ámbito social
es bastante significativo. O sea, decir que ya los niños no quieren jugar con él porque es muy agresivo, ya hay un factor predominante en ver la calidad de las relaciones sociales que va a generar él o la estudiante del futuro. ¿Ya? Nadie quiere compartir sus materiales con él, nadie quiere jugar con él en los espacios de libre disposición. Estamos hablando de juegos libres, juegos guiados, incluso juegos que tienen que ver con elecciones personales. Entonces vemos que esta conducta, vemos, porque no estoy solo yo evaluando, sino que hay otra persona también que observa junto a mí, que es mi asistente de aula, que algunas cosas a mí se me pueden ir, pero es sumamente importante visualizarlo con otros profesionales, o sea, me refiero a con otros profesores. O sea, no solo basta con decir o sospechar, sino que hay que poder entregar la mayor cantidad de información para que este estudiante, en el caso de mi país, sea derivado a salud mental y pueda ser atendido por un neurólogo infantil para ver si existe la posibilidad de poder hacer la evaluación ya más formal de tono de déficit atencional según la información que recabamos y recolectamos en el contexto escuela, hacer la entrevista con la madre, con la abuela, que son su contexto familiar, y poder derivar y poder tomar una decisión ya más acabada respecto a esa situación. ¿Ya? Eh, eso. Y cuando hablamos que el trastorno de TEA es un trastorno de neurodesarrollo, los síntomas y comportamientos cambian con el desarrollo. Eso quiere decir que muchos de los niños, mientras más temprana es el diagnóstico o mientras más temprano son las posibilidades de interacción respecto a sus contextos, mayor va a ser el pronóstico de desarrollo de habilidades. ¿Ya? El coeficiente intelectual y el lenguaje son factores importantes que influyen en la forma que se manifiesta el trastorno del espectro del autismo. Ya muchas veces, tanto el lenguaje principalmente, y no entendamos el lenguaje solamente la verbalización, ¿ya? Hay que entender que el lenguaje y la comunicación son dos áreas totalmente distintas. Yo cuando me comunico puedo usar habilidades semánticas, habilidades pragmáticas, incluso habilidades proxémicas para visualizar o para entregar alguna información, ¿ya? Yo tiendo mucho a mover los pies, entonces ahora estoy moviendo los pies mientras estoy hablando con ustedes, ¿ya? Sabiendo que hay alguien detrás y yo me mentalizo que espero que esté alguien detrás, sabiendo que estoy hablando solo desde mi casa. Ya el desarrollo se ve afectado en los estudiantes y adultos con trastorno del espectro del autismo. Hay que entender que puede existir un deterioro o un retroceso de habilidades ya desarrolladas o instaladas, pero es importante entregar la mayor cantidad de información y recursos a las familias para que se puedan orientar. Y lo importante de la evaluación continua, hay que entender que existen estos dos tipos de evaluaciones, que una es la evaluación diagnóstica y otra es la evaluación formativa o la evaluación continua. Eh, es sumamente importante plantear objetivos tanto a largo plazo como a corto plazo que vayan dando luces o puedan ayudar a vislumbrar cuáles acciones son las más, están siendo las más correctas respecto a la situación que estamos visualizando. ¿Ya? Yo llevo atendiendo a niños con TEA y TDAH como hace 8 años y ahora trabajo en una consulta. Entonces vimos que el estudiante A, que es uno de los niños que yo atiendo, son dos varones. El estudiante A tenía muchos problemas para relacionarse con sus compañeros en espacios de juego libre, o sea, básicamente en la hora del almuerzo y en el recreo. Ya se tendía a aislar mucho y tenía serios problemas para poder comunicar lo que le pasaba. O sea, la mamá se enteraba después de 2 semanas que alguien le había pegado. Ya no era como un efecto más inmediato. Entonces tuvimos que crear estrategias para trabajar con él. Lo primero es visualizar y entregarle a los compañeros que comprendieran también que era el autismo. Ya claramente no de la base neurobiológica, pero sino que de comprender que su funcionamiento es distinto tanto como el de nosotros o como de otra persona. Y en base a eso vamos a trabajar. O sea, considerar la diferencia como una posibilidad de cambio. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar el apoyo conductual positivo y podemos decir que al día de hoy ya por lo menos tiene 3 amigos que se vinculan en otras actividades con él, van a fútbol, van a básquetbol, e incluso ahora está viendo la posibilidad de meterse a un grupo de scout.
¿ya? Entonces, desde ese apoyo tan simple como visualizar o visibilizar, disculpen, que era el autismo, pudimos llegar a consolidar o a prestar esta red de apoyos que tienen que ver con las interacciones más significativas, disculpen, respecto a las relaciones sociales. ¿Ya? Cuando hablamos de trastorno de déficit atencional, existen algunas comorbilidades, ¿ya? Cuando hablamos de comorbilidades son alguna otra sintomatología o, según el DSM-5, algo que acompaña al TEA, ya como puede ser la discapacidad intelectual, el desarrollo tardío del lenguaje, pero cuando hablamos de trastorno de déficit atencional puede ser el trastorno posicionista desafiante, el trastorno de conductual, el trastorno de ánimo, que está más asociado a adolescentes, ¿ah? Pero es súper importante mencionarlo, el trastorno de ansiedad de amplia variedad, cualquiera el espectro de la ansiedad, y trastornos del aprendizaje, ya unas dificultades específicas, discalculia, disortografía, eh, orientaciones, incluso las orientaciones visoculares son bastante significativas, poder llegar a consolidarlas con los niños de trastorno de, de déficit atencional, ¿ya? Y el trastorno adaptativo, ¿ya? Son los reactivos frente a estresores, o sea, son estos niños que cuando algo no les funciona, se frustran, ¿ya? Y cuando hablamos de dificultades sociales, hay una investigación que a mí me parece muy interesante, que es de Chaparro y Carrasco, que es del 2017, es bastante actualizada, la verdad. Bastante actualizada, o sea, son menos de 10 años que nos ayudan un poco a entender por qué la relevancia de las dificultades sociales o por qué se crean estas dificultades sociales respecto a los estudiantes con trastorno de déficit atencional. ¿Ya? Existen problemas de autorregulación, o sea, cuando algo no me gusta, no lo realizo y automáticamente me privo de la posibilidad de participar. ¿Ya? Autoestima baja, debido a las reiteradas experiencias de fracaso en las metas propuestas por la retroalimentación negativa. Yo no juego contigo porque me pegas, o no jueguen con él o ella porque grita. ¿Ya? O sea, retroalimentación entre pares es bastante negativa. Entonces, finalmente se va a cansar de generar estas instancias para poder generar los vínculos, pero ya sabe cuál va a ser el resultado. Uso subóptimo de mecanismos prosociales, ¿ya? Interpretación de expresiones faciales, emocionales, escaneo visual de rostro, entre otros. Tienen dificultades para poder comprender la habilidad de la mentalización, ¿ya? Cuando yo me predispongo a hacer algo, claramente mi cuerpo o básicamente mi rostro eh, genera una respuesta. Ya, si yo digo, no sé, algo tan simple como yo guardé en la nevera el día anterior, guardé un pastel. ¿Ya? Entonces estoy todo el día pensando en que voy a llegar a mi casa y me voy a comer ese pastel. Pero cuando llego a mi casa, abro la nevera, me doy cuenta que no está el pastel, que alguien más se lo comió. Claramente mi actitud facial no va a ser la misma que si el pastel está ahí. ¿Ya? Y tenemos muchos niños, niñas y adolescentes que tienen dificultades para darle una interpretación mentalista a lo que pasa en el rostro de las otras personas, ¿ya? Y mayor tasa de suicidio se da en un grupo de adolescentes con trastorno de déficit atencional. Entonces, mientras antes se realicen la posibilidad de intervención y diagnóstico, mayor va a ser el pronóstico, ¿ya? Cuando yo le hablaba de este perfil biopsicosocial, tenemos en lo biológico las funciones estructurales del área del cerebro, funciones ejecutivas, desarrollo del lenguaje, ¿ya? Cuando hablamos de indicadores indicadores conductuales, si es distráctil, si es agresivo, si tiene alguna lentitud en tareas algunas de ejecución motora, marcha, incluso trasladar objetos de un lugar a otro. Y en lo social, estamos hablando de dificultades de adaptación social, dificultades de adaptación escolar y dificultades de adaptación personal. ¿Ya? Entonces hay que entender eh, que cuando yo inicie el proceso de diagnóstico, no puedo olvidar a la persona en estos tres grandes áreas.
¿ya? Alguien puede intervenir en lo biológico, alguien puede intervenir en lo psicológico y alguien en lo social. Y luego de ahí dar una respuesta más acabada a las familias, que, que son las que esperan el diagnóstico para incluso calmar, disculpen, su propia ansiedad. Ya, ahora vamos a un poco a situarnos a... No es que vaya a finalizar la presentación, pero vamos a un poco observar de qué se va a tratar el video. El primer video habla sobre el trastorno de déficit atencional, si no mal lo equivoco. Sí. Y el segundo habla sobre señales de alerta del autismo. Entonces vamos a un poco visualizar cuáles son estas dos señales de alerta. Apagué mi cámara por un tema más que nada técnico, porque me da miedo que se quede pegada la grabación cuando esté funcionando la grabación y el video. Voy a agrandar mi pantalla para que puedan ver ustedes el video. Ya. Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy Krieger. Antes de comenzar este video, es un video de estudio, está publicado, disculpen, es público, por eso sale en el rostro de los niños. Hay que entender que cuando yo trabajo en diagnóstico no se puede visualizar o mostrar el rostro de niños. Pero este video es público, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Acá vamos a ver cómo en sesiones de juego se espera que tanto niños neurotípicos o niños con señales de alerta del autismo puedan trabajar en la interacción. ¿Ya? Es totalmente en función del juego. El video va secuenciado, lo pueden ir leyendo los apartados, la parte derecha de su pantalla van a salir apartados de qué se hace con el niño y qué se espera también, y también hace una orientación clara respecto a si esa persona es neurotípica, o sea, no tiene síntomas asociados al autismo o no tiene señales de alerta, y otros niños sí, y hacen las mismas actividades. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete.
No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo.
TEA es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo, especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con TEA a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de TEA a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de TEA debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado. For more information about ASD early detection and intervention, or to sign up to receive our newsletter, please visit autism.kennedykrieger.org/card. Para más información sobre detección precoz y atención temprana de los TEA en España, o para inscribirse para recibir nuestro boletín, pueden contactar con el Centro de Atención Integral al Autismo, InfoAutismo, en www.infoautismo.es. Bueno, como yo les comentaba, vamos a seguir. Como yo les comentaba, vamos a observar el segundo video que tiene que ver con el trastorno de déficit atencional, un poco hablando de cuáles son sus señales de alerta y un poco resumiendo lo que conversábamos en esta segunda sesión. ¿Tu hijo tiene TDAH o lo sospechas por sus problemas de atención, hiperactividad o impulsividad? Seguro que has vivido en tus propias carnes sus problemas con los estudios, las relaciones sociales o la conducta y el comportamiento. Y la inmensa mayoría de las ocasiones sin entender lo que estaba pasando realmente. Es probable que dieras por hecho que no podía hacer más o que simplemente no se estaba esforzando lo suficiente. Si quieres saber de verdad qué es el TDAH y por qué le provoca a tu hijo este tipo de problemas, no te pierdas este vídeo. Te lo voy a contar todo. Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en problemas de aprendizaje y conducta y ayudo a padres de niños con problemas como el TDAH, la dislexia o el autismo a identificarlos y a establecer el tratamiento y la terapia más adecuado en cada caso, para resolverlo y para que consigan normalizar al 100% su situación personal, social y familiar de una vez por todas. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender qué es el TDAH, por qué aparecen los síntomas y qué hacer para vencerlo definitivamente, gracias al tratamiento y a la terapia más adecuada para tu hijo. El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo en el que se produce una alteración de la maduración, principalmente de la región delantera del cerebro, el lóbulo frontal, que es donde se localizan los mecanismos que regulan nuestra capacidad de autocontrol. De esta forma, nos cuesta controlar la atención, los movimientos y los impulsos, y por eso pueden aparecer los problemas con los estudios, con la conducta o las relaciones sociales. La frecuencia actual del TDAH es alta, más o menos un 7%, lo que equivale aproximadamente a un niño por cada clase. De hecho, junto con la dislexia y las altas capacidades, son las 3 causas más frecuentes de fracaso escolar en nuestro país. Y por cierto, eso de que el TDAH es un problema nuevo, que está de moda y que todos los niños inquietos o despistados se están diagnosticando de esto, es absolutamente falso. El TDAH siempre ha existido. El problema es que nunca se le ha prestado la atención que debería. Los niños que hoy en día se diagnostican de TDAH son a los que hace 20 años se les decía simplemente que no valían para estudiar y tenían que acabar terminando y dejando los estudios. Además, todos los estudios realizados muestran cómo la mayoría de los niños con TDAH están aún sin diagnosticar. De hecho, 2 de cada 3. Así que espero que ahora te quede clara esta situación. Al hablar de las causas del TDAH, tenemos que centrarnos en las 2 principales. Por un lado, la genética y por otro lado, las gestacionales. El 70% de los factores que predisponen a desarrollar problemas de atención, de hiperactividad o de impulsividad son genéticos. Tanto es así que más de la mitad de los niños con TDAH tienen algún padre con TDAH y más del 70% algún miembro de la familia con el mismo diagnóstico o síntomas parecidos, aunque no sean los padres. La conclusión que hay que sacar de esas cifras es que cuando hay alguien con TDAH en la familia, es conveniente valorar los casos sospechosos entre todos los demás miembros familiares directos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay un grupo de genes encargados de la maduración de las zonas del cerebro responsables del control de la atención,
del movimiento y de los impulsos, de ese lóbulo frontal. Si hay alteraciones en ello, se transmiten de generación en generación y al final se transmite de esta forma el TDAH. Por otro lado, el 30% de los factores que predisponen están relacionados con problemas durante el embarazo. Estos están asociados a inmadurez al nacimiento, como son prematuridad, bajo peso al nacer, el consumo de alcohol o de tabaco durante el embarazo, que también favorecen esa inmadurez. Es algo que vemos habitualmente en adopciones internacionales de países como Rusia e Ucrania, ya que los efectos del alcohol también alteran la maduración de las mismas zonas del cerebro que se alteran en el TDAH. Y, aunque esto puede ocurrir también en nuestras fronteras, es mucho más habitual que ocurran en este tipo de situaciones. Cuando hablamos del tema del tabaco durante el embarazo, siempre hago la misma pregunta a las madres que acuden a mi consulta. ¿Cuánto has fumado durante el embarazo? Las que me dicen que lo han hecho, siempre les pido que me den una cifra. 1 o 2 cigarros al día. Te hago una cuenta muy sencilla. Un cigarro al día durante 280 días que duran el embarazo son 280 cigarros a lo largo de todo ese proceso. Esto se traduce en 14 paquetes. Esos 14 paquetes son los que ha fumado o ha provocado el niño antes de nacer sin que ni siquiera haya tenido voluntad para elegir. Ese consumo de tabaco durante el embarazo afecta al desarrollo del peso, de la maduración de su cerebro y a otros factores durante el embarazo. De manera que al nacer es uno de los factores que predisponen a tener problemas de aprendizaje de mayor. Los síntomas del TDAH se centran en la aparición de problemas de autocontrol de la atención, de los movimientos y de los impulsos. Y esto provoca problemas en los estudios, en las relaciones sociales y en la conducta o el comportamiento. Los problemas de atención en el TDAH repercuten principalmente en el rendimiento académico, es decir, en la escuela es donde más necesidades de atención tienen los niños. Cualquier problema de concentración, allí es donde se va a notar por primera vez o de forma más significativa. Pero esto también puede repercutir en sus relaciones sociales, ya que si no es capaz de centrarse en una conversación en un grupo, procesa lento la información y no sigue el ritmo de sus compañeros, estos lo van a notar y muchas veces lo dejarán de lado o el mismo niño se sentirá fuera de esa integración. A nivel de conducta, estas situaciones también se sufren porque si un niño no es capaz de entender, de procesar adecuadamente o de asimilar la información que los padres o los profesores le dan, no podrá completar las indicaciones que estos le dan. Y muchas de estas ocasiones acabarán traduciendo sensaciones por parte de los padres o los profesores de que el niño no está obedeciendo. Cuando aparecen problemas de impulsividad en el TDAH, las principales consecuencias afectan a la conducta y al comportamiento. Evidentemente, si un niño es impulsivo, tiene poca paciencia o no tolera las frustraciones, va a presentar rabieta, enfado y dificultades a nivel conductual. Pero esto también puede afectar en las relaciones sociales si ese tipo de dificultades o de poca tolerancia se dan con compañeros o con amigos. Finalmente, si estas situaciones se dan en la escuela, con los profesores o en un entorno académico, también podrán afectarse las relaciones sociales con ellos y, por supuesto, el rendimiento académico. Los problemas de hiperactividad, aunque no te lo imagines, en las áreas en las que más dificultades producen son las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estamos acostumbrados a que un niño de 4, 5, 6 años sea inquieto, movido y no pare. Pero si eso se mantiene a los 10, 12, 13 años, las situaciones ya son diferentes. Sus compañeros lo perciben de forma muy extraña y él mismo se puede sentir inadaptado. Si esa inquietud, ese nerviosismo, esa falta de control del movimiento ocurre en la clase, puede hacer que el niño no se aguante quieto en la silla, en el asiento, no mire la pizarra, esté pendiente de todo y precisamente por eso no tenga un buen rendimiento. Si esa sensación de inquietud o nerviosismo que hace que el niño se mueva se mantiene en situaciones del día a día, como puede ser casa, como puede ser un restaurante, una celebración, y todo el mundo lo que percibirá es que el niño no es capaz de estarse quieto, es un niño maleducado o no tiene respeto por la situación. Y la gente lo que percibirá es que el niño tiene una mala conducta. Si al final juntas 2 o 3 de estas situaciones en tu hijo, te puedes encontrar con un problema serio, ¿verdad? Seguro que te has sentido muy identificado con muchas de las cosas que te he contado hasta el momento. En la mayoría de los casos, sois los padres los que buscáis ayuda porque conocéis perfectamente a vuestro hijo y veis cómo desde pequeño va desarrollando problemas en diferentes áreas. En otras ocasiones, la sospecha viene desde los profesores y en esa situación los problemas escolares son los principales. El mayor de los problemas en estos casos es conseguir que un profesional se tome en serio, realmente en serio esta situación y no responda con la famosa frase de cada niño es diferente, evolucionará a su ritmo, o otra muy conocida de todos los niños son diferentes, son movidos, son despistados y no te preocupes, ya madurará. En casos como el del TDAH, retrasar el diagnóstico es dejar que los problemas crezcan y al final, ¿por qué ocurre esto? Pues básicamente porque la atención, la impulsividad o el movimiento son cosas muy subjetivas a primera vista. Las valoraciones iniciales suelen hacerse de forma meramente visual o con cuestionarios a lo sumo. Esto lleva habitualmente a importantes equivocaciones en los diagnósticos. Para evitar esto, desde que empecé a trabajar tuve claro que no podía basarme exclusivamente en mi hijo clínico, por bueno que fuera, sino que necesitaba hacer
algo más objetiva esa valoración y poder demostrar a los padres que precisamente eso es posible. Para ello, hemos incorporado todos los avances tecnológicos que están a nuestra disposición, como la realidad virtual o el análisis de las emergencias oculares, entre otros, para que te vayas de la consulta con un diagnóstico 100% definitivo y 100% fiable. Con estas tecnologías podemos conseguir un diagnóstico fiable y definitivo en el 100% de los casos y en una evaluación que no dura más de 2 horas. Suena bien, ¿verdad? Además, podemos hacerlo 100% online, así que si eres de fuera, no te preocupes, también podemos ayudar. Para entender cómo se debe hacer el tratamiento adecuado del TDAH, es fundamental que conozcas bien qué es lo que falla en los mecanismos de autocontrol cerebral. Lo que falla son los neurotransmisores. Sí, son esos muñecos pequeños que aparecían en los dibujos animados de la zona de la vida, o el cuerpo humano, cuando hablaban del sistema nervioso y que siempre iban corriendo de un lado para otro llevando un pergamino, un papelito en la mano, que era el mensaje del sistema nervioso. Son los mensajeros. En el TDAH, esos mensajeros nunca llegan a su destino. Es como cuando el repartidor de una empresa de transportes te dice que ha dejado el paquete en el control porque no estabas en casa cuando pasó. Y realmente sabes que no es así porque sí que estabas allí. Lo que tenemos que hacer es que esos mensajeros no vuelvan a su base antes de pasar por casa para dejar el paquete. Es decir, que los neurotransmisores lleven su mensaje de control a donde deben en vez de devolverlo a casa. ¿Te ha quedado claro? Pues entonces ya entiendes perfectamente por qué la medicación es el tratamiento de primera elección de la mayoría de los casos de TDAH. Hace eso precisamente que te he explicado. Evita que el mensaje coja la ruta de vuelta a casa antes de llegar a tiempo. Después de esto, ya pueden funcionar como deben las terapias y todo lo que queramos hacer después. Pero si la fuga de esos mensajes es alta, no hay terapia que valga. Como te digo, cuando ese mecanismo está suficientemente arreglado, otras medidas como los suplementos de omega 3, la terapia, la estimulación cognitiva y demás pueden ser efectivos. Tanto es así que no aceptamos pacientes para terapia si no están tratados correctamente. Realmente no me parece ético porque es dinero y tiempo invertido por vuestra parte sin sentido y sin resultado. Lógico, ¿verdad? Si tienes un hijo con problemas de rendimiento académico, relaciones sociales o conducta y comportamiento y percibes que hay problemas de atención, hiperactividad o impulsividad, descárgate ahora mismo mi guía gratuita para padres. Mi hijo tiene problemas de aprendizaje o de conducta. ¿Por qué? ¿Qué hago para solucionarlo? Encontrarás en ella instrucciones claras de los pasos a seguir para identificar la causa más probable gracias a una serie de cuestionarios adaptados personalmente por mí para que no pierdas el tiempo y vayas a tiro hecho a buscar la solución. Si ya tienes claro que tu hijo tiene TDAH, ponte en contacto ahora mismo con nosotros. Valoraremos tu caso y nos pondremos manos a la obra para ayudarte. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista@elneuropediatra.es. Te estamos esperando. Bueno, acá podemos observar 2 videos, más que nada orientadores respecto a las temáticas que trabajábamos hoy y en función, claramente son videos, uno de estudio y uno más relacionado a la divulgación de procesos de evaluación, pero nos vamos a quedar con la primera parte del segundo video. Y de acuerdo a eso, ustedes van a responder un pequeño cuestionario, igual tipo Google Form, que estará netamente relacionada con la visualización de estos videos. ¿Ya? Esperando que tengan un excelente día, o excelente tarde, o excelente noche. Nos vemos en la sesión número 3. Adiós.